saber respetar y el amor repartir, que este mundo es de pi 3,14. Hola, buenas noches, bienvenidos a Palabra Precisa. Hoy les propongo dialogar sobre un tema que ganó titulares de prensa durante esta semana. Les hablo de las revelaciones de un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que califica de respuesta política plagada de mala gestión, falta de coordinación e incumplimiento de procedimientos el actuar de la administración Trump ante un hecho que sirvió de pretexto para justificar el cambio de la política hacia Cuba y revertir lo alcanzado en el mandato de Barack Obama. Cumplía de esta manera lo prometido a la claque anticubana, que lo aplaudió, usted lo ve en estas imágenes que estamos rodando en este minuto, lo aplaudieron frenéticamente cuando el 16 de junio de 2017 anunció en Miami, donde si no, que echaría por la borda todo lo alcanzado en la normalización de las relaciones diplomáticas. Pero un poco antes, en febrero de 2017, o sea, hace 4 años, el Departamento de Estado informó a la Cancillería cubana y a su representación en Washington que funcionarios de su legación diplomática en La Habana y sus familiares experimentaban, escuchen esto, diferentes padecimientos de salud que aducían haber sido provocados por una potente fuente sónica. Ahí comenzó un verdadero cuento de ciencia ficción que periodistas de reconocidos medios no tuvieron reparos en acompañar, pese a no existir prueba o argumento lógico que lo explicara. Algunos se fueron desmarcando con el tiempo ante la inconsistencia de la denuncia que hoy nadie se atreve a repetir, pero ya el daño estaba hecho. Medidas sobre medidas pusieron las relaciones diplomáticas prácticamente en un punto muerto, mientras el bloqueo se recrudeció hasta niveles inéditos con el criminal propósito de asfixiarnos económicamente, consecuencias que no tardaron en hacerse notar. Por supuesto que esto ha tenido un sensible impacto en la familia cubana. Mi colega Abdiel Bermúdez buscó algunos de esos impactos acá en El Vedado, en el centro de la capital cubana, y vamos a ver qué le contaron 2 personas que han vivido los incidentes sónicos, por decirlo de alguna manera, en carne propia. Con una cubanía que es genuina en ella, Magalis asegura que en septiembre de 2017 sufrió los embates de 2 huracanes. El huracán Irma entró el día 9 a nuestro país y arrasó con todo y esta zona, incluyendo la embajada. Pero vino un segundo huracán, que fue el huracán Trump, que ese sí fue el que vino y acabó con nuestra existencia, sobre todo de todas las personas aquí de la zona que teníamos fuente de negocio, de trabajo cuenta propia y fuente de subsistencia para ingresos de nuestra economía. Lo dice quien durante varios años se dedicó a la fotografía y al llenado de planillas para los trámites consulares de personas que deseaban viajar a Estados Unidos. Y para eso nosotros estábamos aquí, éramos de mucha y gran ayuda para todas las personas que venían. De hecho, los propios funcionarios, trabajadores de la embajada, a veces decían, si no pueden, apóyense en las personas que están enfrente, que son personas que ya tienen conocimiento para hacer el trabajo. Otro tanto le sucedió a Bárbara, una de las primeras en montar un negocio por cuenta propia, aprovechando que vive a pocos metros de la embajada. Yo llenaba planillas de reclamación, o sea, reunificación familiar, de fiancé, que son las visas de novio, de visita, muchas visitas, sorteo internacional, sorteo nacional, porque yo empecé hace muchos años, hace más de 20 y pico de años que estoy llenando planillas. Era la única que llenaba planillas en aquel momento. Y de un momento a otro todo cambió. Vino el problema ese de los ruidos y qué sé yo, que empezaron a formar todo lo que se formó. Bueno, cerraron la embajada y mi vida cambió por completo, a cero. No, yo daba por seguro que eso era mentira. Porque al contrario, Cuba está para proteger a esas personas. Dicen cuantos frecuentan el sitio que los bancos de este parque en el Vedado capitalino nunca permanecieron vacíos como ahora. Y los que pueden llegan hasta Guyana, donde es posible realizar los trámites suspendidos en La Habana, pero donde el costo es mucho mayor. Primero, el pasaje de ida y vuelta, que es bien caro. La renta, la comida, el agua, que allá no se puede tomar agua en la calle. El carro que te recoge en el aeropuerto y después te mueve a hacerte el chequeo médico, después a la entrevista. Todo eso es ida y vuelta y todo eso hay que pagarlo.
pero es mucho dinero porque lo mínimo que hay que estar en Guyana son 10 días, lo mínimo. Yo no tengo familia, es decir, en Estados Unidos que vaya a visitar ni nada, pero sí lo siento porque realmente hay muchas personas, hay madres que tienen sus hijos allá, muchas familias que realmente quieren ir, quieren visitar y que vuelvan a restablecerse todas esas comunicaciones que existían antes y que ese señor, bueno, vino a destruir. El camarógrafo Lázaro Bryan y Abdiel Bermúdez, especial para Palabra Precisa. Gracias, Abdiel, por este reporte, y es la familia, los cubanos, las cubanas, donde se ve el principal impacto de estos incidentes no probados y que ya el Departamento de Estado ha dejado claro que han sido un mal manejo de la administración Trump. Pero para despejar un poco todo lo que tiene que ver con esta realidad y lo que se ha dicho también por la propia prensa en los Estados Unidos, estoy en sala de entrevistas con los invitados de esta noche, una colega, usted conoce muchísimo porque ha seguido muy de cerca el diferendo Cuba-Estados Unidos, Cristina Escobar Domínguez. Gracias, Cristina, por acompañarnos esta noche. Por supuesto, Cristina, tú has estado también investigando todos estos hechos, todo lo que ha ocurrido en cuanto a los diferentes momentos de la relación Cuba-Estados Unidos, por eso Palabra Precisa se privilegia esta noche con tu presencia. Y también me acompaña esta noche un investigador de estos temas, el general de división ya retirado Fabián Escalante, autor de varios libros sobre las distintas aristas de la guerra secreta contra Cuba, los intentos de magnicidio contra el comandante en jefe y el asesinato de John F. Kennedy. Bienvenidos a ambos, gracias Fabián, en particular usted, porque Cristina es como de la casa, pero voy a comenzar por la dama. Cristina, has seguido incluso las revelaciones últimas que se han hecho por el Departamento de Estado, una investigación que hizo un propio medio estadounidense. Yo recuerdo, por ejemplo, el Maine, aquella falsa noticia que provocó este hecho. Han pasado 123 años, pero parece que la historia se repite, Cristina. Sí, la historia de Estados Unidos, de medios de comunicación, sectores políticos, construyendo narrativas para justificar acciones de su política exterior o de agresiones exteriores, incluyendo a Cuba, es larga. Desde ese momento histórico que tú estás mencionando, lo que ellos llaman la guerra hispano-norteamericana, como si Cuba hubiese sido un campo de batalla y no existiésemos como país. Desde ese momento ya los medios de comunicación estaban desarrollando, digamos que herramientas que eran bastante pioneras en el momento de construir y exagerar realidades para justificar ante la opinión pública estadounidense una guerra en Cuba. Hearst, por ejemplo, uno de los artífices del periodismo amarillista, más sensacionalista de finales del siglo XIX, estaba en ese proceso y se pasó a la historia aquella frase de que ustedes pongan la imagen, la historia, la noticia y nosotros ponemos la guerra, ¿no? Es decir, de alguna manera los medios fueron los que permitieron que esa guerra se diera. Y así la lista es bien larga de cómo utilizan y construyen y se agarran de cuestiones que no están completamente fundamentadas o probadas. El caso de los síntomas de los diplomáticos estadounidenses aquí en La Habana es muy interesante. Comienza por un informe falaz, superficial, sin estar realmente comprobado, que le llama ataques. Y eso se empieza a filtrar muy convenientemente para los intereses políticos que querían detener la política de Obama con Cuba, muy conveniente para ellos. En ese contexto, entonces, el Departamento de Estado sale utilizando la palabra ataque. Y los medios de comunicación se hacen eco de esto. Sin embargo, todos los informes, tú lo venías anunciando al principio, todos los informes que se han hecho desde ese momento, el FBI ya estaba investigándolo, incluso vino a Cuba a investigarlo, el informe fue conclusivo, no hay pruebas como para decir que fueron ataques. Y posteriormente, desde la revista académica médica JAMA, que aunque tiene un artículo lleno de sospechas, pero la realidad es que hasta el Consejo Editorial se desapegó, tomó distancia de esa realidad, hasta CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, hizo un informe también, la Academia de Ciencia, incluso en Canadá, la Universidad Dalhousie, o el Centro de Investigaciones Cerebrales, también se unió a esta idea de que no es posible explicar estos síntomas a partir de una filosofía de ataques. Luego, Estados Unidos, el gobierno nunca cooperó en ver esta historia como una cuestión médica, que era lo que debía haber sido el enfoque para cooperar y descubrir las razones que podían haber detrás. Lo más lógico hubiera sido que científicos cubanos, médicos cubanos y médicos estadounidenses
estadounidenses, científicos estadounidenses, se hubiesen aliado para buscar estos supuestos síntomas, estos supuestos Las ataques razones, sónicos, como le llaman. las razones detrás de estos síntomas, y no llamarle ataques y no llamarles desde el principio, ponerle un viso político desde el principio. Y entonces, bueno, uno se pregunta, ¿por qué entonces ese ha sido el nombre que ha tenido? Los medios de comunicación han sido principalmente responsables de esto. Por muchas razones. Primero, porque muchos medios de comunicación, incluso los grandes que se aprecian de independientes del poder político, suelen seguir las versiones oficiales. Segundo, porque esta historia de los ataques sónicos no confirmados, por cierto, ellos siguieron esta versión sin cumplir los estándares mínimos de confirmación de fuentes, que son rigores de los que se aprecian medios como New York Times, NBC, Washington Post. Y luego, Lázaro, esta es una historia que encaja muy bien con la narrativa tradicional que hay de Cuba, una narrativa oscura, negativa, manipulada. Es decir, es muy difícil encontrar historias de éxito sobre Cuba en los medios occidentales. Es muy difícil encontrarse, por ejemplo, un titular que hable de que Cuba era el primer país, por ejemplo, que interrumpió la transmisión de VIH de madre a hijo. Es muy difícil encontrarse en un medio estadounidense. Son rarísimas las excepciones. Hace pocos días, por cierto, hubo una cuando el New York Times hizo ayer lo decía sobre la vacuna Soberana 02. Es una de esas rarísimas excepciones. Tiene dos razones detrás. Una, es una noticia demasiado grande. El primer país latinoamericano que va a tener una vacuna propia, el primer país latinoamericano que probablemente inmunice a toda su población con una vacuna propia, el interés humano, la proximidad, la excepcionalidad, son valores noticias que hacen imperdible una noticia de esta naturaleza. Pero son raras las veces que salen historias de éxito, y la historia de los ataques venía muy bien, encajaba muy bien con una narrativa muy negativa hacia Cuba. Y a mí, cuando yo estudio estos temas y leo, siempre me acuerdo de una frase de Fidel cuando decía que el pueblo estadounidense puede apoyar causas injustas, pero tiene que haber sido engañado antes. Como decías, es que nuestro país ha sido víctima de fake news monumentales. Ya ponía sobre el tapete algunas de ellas. Incluso más acá en el tiempo, ¿recuerdas, Cristina, a John Bolton, por ejemplo, y aquellas supuestas armas biológicas cuando se refería a este asunto? Sí, John Bolton es una figura tristemente célebre de la política estadounidense, de extrema derecha, un hombre que es capaz de casi cualquier cosa y de decir e inventar casi cualquier cosa con tal de que Estados Unidos, de empujar a Estados Unidos a una guerra. Por cierto, una guerra que él empuja a otros, porque de hecho en su biografía pesa el hecho de que cuando la guerra en Vietnam, que él apoyó con mucha fuerza, él dijo también que él no iría a la guerra a morir en ese arrozal del sudeste asiático. Esas fueron sus palabras. Y este hombre, con esta calidad humana de la que estamos hablando, le habló al oído a Trump y fue de los que con más fuerza defendió el tema de los ataques sónicos. Pero no es la primera, no es decir, no hay ninguna sorpresa en esto. Ya tú lo mencionabas, en 2002 él fue capaz de inventar aquella mentira en el contexto de que había que encontrar una razón para la guerra en Irak. Se inventan lo de que en Irak hay armas de destrucción masiva, armas químicas, y que por eso Estados Unidos debe invadir, bombardear una guerra, por cierto, que acabó con ese país y que todavía se están pagando las consecuencias. Y él dijo que aquí en el polo científico, donde mismo se está desarrollando la Soberana 02, donde se están produciendo esas vacunas que salvan a nuestros niños siempre, bueno, ahí se estaba produciendo un arma de destrucción masiva. Una mentira falaz también. Después Fidel Castro la desmintió ampliamente, abrió los polos científicos a la prensa para que se descubriera que lo que estaba diciendo John Bolton era mentira. Pero es capaz de cualquier cosa y viene muy bien con esta narrativa, aunque él no es el único trágico personaje en esta historia. Hay uno que ha sido también para nuestra historia cercana tristemente célebre. Hablo del ex secretario de Estado del presidente de Donald Trump, Mike Pompeo. Él lo ha dicho incluso a los medios, se lo dijo a RT, que mentir era una práctica que se justificaba incluso cuando estuvo al frente de la CIA. Vamos a recordarlo para que la memoria no nos falle. Tenemos el video, nuestra directora lo hace posible. We lied, we cheated, we stole. That's when I was a cadet. What's the cadet motto at West Point? You will not lie, cheat, or steal, or tolerate those who do. I was the CIA director. We lied, we cheated, we stole. It was like we had entire training courses. Vamos, que no hay ni que profundizar en esto. Yo les propongo a ambos, antes de irme con Fabián y buscar un poco más esos referentes desde la historia y también desde la investigación científica sobre esta política de manipulación y de mentiras para justificar cosas, y en este caso estamos viendo los supuestos incidentes sónicos, ataques sónicos a Cuba. Yo les propongo a ambos que nos vayamos a los memes. Los memes es un segmento que siempre aprovechamos en Palabra Precisa porque es esa expresión tan creativa, tan ingeniosa que tienen los cubanos para referirse a un tema determinado. Vamos entonces a los memes y luego conversamos con Fabián.
Bueno, también el humor cubano y esta interpretación de los supuestos incidentes sónicos, nosotros lo compartimos siempre a manera de meme. Voy a conversar con el general Fabián Escalante. ¿Cómo interpretar, Fabián, estos hechos, esto incluso que ha sido ya revelado, que ha ocurrido un mal manejo, una mala interpretación de los asuntos? También así lo ha denunciado un medio de prensa estadounidense, pero a la luz de la historia, ¿cómo interpretar estos hechos? Mira, Lázaro, esto desde el principio hasta nuestros días fue una provocación organizada por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, que tenía el propósito de brindarle la posibilidad a Donald Trump de revertir los acuerdos tomados entre el gobierno de Cuba y Estados Unidos 3 años antes, en el 2014, para tratar de reconstruir las relaciones entre ambos países. Esa es la realidad. Incluso cuando analizamos los hechos que se producen, que se van a producir uno tras de otro, como tú muy bien explicabas, ya desde el 16 de junio del 2017, en Miami, Donald Trump declaró que lo iba a hacer y que iba a destruir las relaciones, todo lo que se había hecho por normalizar las relaciones con Cuba. Y progresivamente esta situación va a comenzar a escalar y van a salir los primeros indicios, ¿no?, de la famosa agresión sónica, que al principio ellos llamaron incidente, por cierto. Es decir, la primera palabra, el primer calificativo que ellos van a utilizar es un incidente. Y que después, al percatarse de que la acción podía desarrollarse con mayor éxito, van a catalogarlo, como decía nuestra amiga Cristina, como un ataque sónico. Es decir, van a elevar la categoría, van a hablar de una agresión sónica. El matiz político. Claro. Entonces, primeramente se habló de 21 diplomáticos que habían sido objeto de este ataque, que habían sufrido determinados síntomas. Incluso cuando se habla de esto por primera vez, el responsable cubano del MININ que atiende las embajadas habló con el jefe de la seguridad norteamericana de la sede diplomática. Y cuando le preguntó qué había sucedido, este señor le contestó que él no sabía nada. Y resulta ser que 2 días después, el nombre de este señor aparece como uno de los dañados por los famosos ataques sónicos. Es decir, que nos damos cuenta cómo ellos empiezan a escalar muy desorganizadamente la agresión y la empiezan a conformar. Ya la prensa, como explicaba Cristina, empieza a confabularse con todo este proceso. AP va a sacar una información del 2014 donde habla de un turista norteamericano que estuvo hospedado aquí en un hotel y que sufrió determinados daños cerebrales. Y después de esto, pues por supuesto empieza a conformarse toda la narrativa de esta historia, donde el objetivo era primeramente romper las relaciones, es decir, expulsar los 2 primeros diplomáticos, que es lo primero que hace el gobierno norteamericano, y después ordenar la salida de nuestros diplomáticos de Washington y prácticamente liquidar la actividad de sus diplomáticos en Cuba. Esa es la primera acción. Y después de esta acción, pues comienza este rosario de agresiones donde se han dictado por parte del presidente Donald Trump 242 medidas agresivas contra Cuba, hasta la última, que es incluirnos en la lista de países promotores del terrorismo. Ese era el objetivo y ese era lo que se había propuesto la reacción norteamericana y lo que la Agencia Central de Inteligencia facilitó. La misma agencia que propuso en diciembre del año 59 asesinar al comandante en jefe Fidel Castro como la única manera, como la manera más expedita de derrocar la revolución cubana. La misma Agencia Central de Inteligencia que organizó la explosión del barco La Cubre, la misma Agencia Central de Inteligencia que organizó la invasión de Playa Girón y bueno, todas las agresiones que nuestro pueblo conoce.
Esa es la realidad. Hay un asunto, Fabián, Cristina, y que atraviesa todo este tema que, aunque uno pudiera verlo como parte de esa confrontación permanente de Estados Unidos hacia Cuba, y es la familia, es el humanismo roto que se esconde detrás de todo esto. Abdiel, en el reportaje que publicamos hace unos minutos, decía, bueno, el negocio de estas dos señoras es truncado, frustrado, porque la embajada cierra. Hay otras historias más, podemos hablar ahí del tema de los vuelos disminuidos, también los cruceros y tal. ¿Cómo queda la familia, Cristina? Esta película, este guión preparado, mal interpretado luego, tiene un impacto en la familia cubana. Es la principal víctima de lo que está sucediendo. Como mismo los grandes ganadores son los que quieren secuestrar las relaciones bilaterales entre Washington y La Habana y relocalizarlo como una cuestión política del sur de la Florida, algo en lo que ha ganado mucho, por ejemplo, el senador republicano Marco Rubio. La principal víctima es la familia cubana, desde muchos puntos de vista. No solamente por las sanciones y la cantidad de medidas, como mencionaba Fabián, sino estamos hablando de una medida, más de una medida cada semana, desde que Trump está en la Casa Blanca. Es decir, inventarse maneras todas las semanas de hacer la vida más difícil a los cubanos. La persecución por ejemplo, a los barcos que traen combustible a Cuba. Pero cuando hablamos de cosas más concretas que tienen que ver con el cubano de a pie o que tienen más que ver con la gente que nos está viendo, por ejemplo, todo aquel negocio por cuenta propia, privado, que emergió durante los años de Obama o durante los años en que las oportunidades para este tipo de empleo creciera, pues se han visto afectados por esto. Tiene que ver, por ejemplo, con todo el ecosistema de trabajadores privados que estaban en torno al turismo estadounidense que venía en cruceros. Todo esto ha desaparecido. Rentas, restaurantes, choferes de automóviles clásicos, servicios de diferentes tipos que se han visto afectados directamente. Esto, cuando hablamos de servicios afectados, estamos hablando de personas que tenían un empleo, un salario, y que al no poder tener eso es una familia probablemente entera afectada por esta realidad. Y tiene que ver con la familia separada, con el hecho de que hay alrededor de 2 millones de cubanos en el sur de la Florida, en Estados Unidos, que se ven más lejos de esta parte de su otra familia en Cuba, primero por los vuelos reducidos, segundo por los servicios consulares cerrados que obligan a un periplo caro, difícil, no solamente a Guyana, sino también a México, a terceros países para pedir una visa, la suspensión de la visa de múltiple entrada B2, que era también una forma de mantener la migración fluida, transparente, legal y honrar, por cierto, los acuerdos migratorios que existen entre los dos países y que ellos están muy lejos de honrar en el número de visas acordadas en aquel momento. Entonces es la familia cubana en primer lugar que se ve dividida, que ve que sufre, y también el ingreso de la familia cubana que tiene que ver con el visitante estadounidense que dejó de venir casi enteramente a partir de las decisiones que tomó Donald Trump. Fabián, usted hace poco daba una entrevista a una colega y usted hablaba del ataque que no ocurrió, que nunca fue. Si tenemos que mirarlo en este minuto, y me quedan solo 2 para concluir el programa, pero quiero terminar con su opinión porque usted ha estudiado todo este diferendo quizás por mucho más tiempo. ¿Podemos esperar, digamos, que un incidente como este arroje nuevas luces sobre lo que en realidad estuvo detrás de esos pronunciamientos de supuestos ataques sónicos a Cuba? Mira, en Estados Unidos puede suceder cualquier cosa. Como que dentro de 5 años se desclasifica un documento explicando y esclareciendo todo este complot, porque esto fue un complot. Ese ataque jamás sucedió. Es decir, jamás se produjo un ataque por las autoridades cubanas, jamás. Todo fue algo preparado para destruir todo el proceso que se estaba construyendo en ese momento. Esa es la realidad. Cristina, una acotación final. Sí, hay 22 acuerdos vigentes que se firmaron durante los tiempos de Obama y están ahí. El camino está trazado, hay una directiva presidencial estadounidense y las posibilidades son muchas. Alejarse de un camino de hostilidad y división favorece una vecindad
de seguridad, de tranquilidad y también favorece a los intereses nacionales de Estados Unidos. Creo que ese es el camino más inteligente a seguir y sobre todo el hecho de que no es empezar desde cero, pero sí es poner punto final a un capítulo triste de mucha hostilidad donde, como te decía, la principal víctima fue la familia cubana. Una realidad que esperan los cubanos de aquí, los cubanos que están allá, porque la familia, esa que es la célula fundamental de la sociedad, pero que es lo más preciado que tenemos en nuestra vida, no merece que asuntos como este, de falsas noticias, de falsas realidades, terminen separándola. Gracias, Fabián, gracias, Cristina, por habernos acompañado esta noche acá en nuestro programa. Usted recuerde, sea puntual, vuelva el próximo viernes, tenga un buen fin de semana. El viernes, después de la novela, para seguir poniendo aquí la palabra precisa. Buenas noches. No quepo en su boca, me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la